Estimados compañeros, muy buenos días. El día de hoy, sábado 22 de julio del 2023, tenemos la cuarta clase de la Escuela Sindical organizado por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. El día de hoy tenemos al señor Moisés Vega Romero, representante del Departamento de Defensa Laboral de la CGTP, asimismo secretario general de la Federación Gráfica del Perú, quien el día de hoy va a exponer sobre el tema organización sindical. Con ustedes dejaré en uso la palabra a nuestro ponente, al señor Moisés Vega Romero. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo al Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú, por esta participación en esta escuela. Hoy en día vamos a tocar un tema de suma importancia que tiene que ver justamente con el tema de los sindicatos y sus definiciones, qué tipo de sindicatos existen y todo lo demás. Pero antes de ello, sería bueno que sepan ustedes, estimados compañeros y compañeras que participan de esta capacitación, que la palabra sindicato no es una cosa nueva. Es una cosa que proviene justamente de una etimología griega que se llamaba síndicos, pero que además, en particular en Atenas, digamos, los síndicos eran 5 oradores públicos que justamente se dedicaban a la defensa pública de los ciudadanos. Y posteriormente esto va a ser pues ya, se va a convertir en la defensa de la ciudadanía. Entonces, como verán, los sindicatos no son cosas nuevas, es bueno que eso se sepa. Y además, los sindicatos vienen en el marco de la historia, justamente siendo obstruido inclusive por el Estado. Ya en los años 1700, prácticamente a las primeras asociaciones que se iban creando que eran en realidad para ayuda mutua o para temas de resistencia, por ejemplo, cuando querían convertirse en sindicatos, inclusive tenían, era como cometer un delito penal. Entonces son aspectos que este tipo de represiones también en la historia se han dado, ¿no? Y como verán, hoy en día, justamente, seguramente ustedes saben, en los sindicatos, cuando uno los crea, cuando comienza a crear para digamos, defender sus intereses, ¿no? Lo que sucede es que prácticamente a veces las empresas intervienen, el Estado interviene, y tratan lo posible de destruir los sindicatos. Ven como enemigos los sindicatos, y no entendemos en realidad la razón. Nos tipifican de terroristas, de comunistas, de gente que le quiere quitar sus propiedades, y sin embargo eso no tiene nada que ver con el tema del sindicato como van a ver el día de hoy. Bueno, en ese sentido vamos a iniciar el tema de hoy con el tema de los sindicatos. Por favor. Hoy en día vamos a tratar el tema los sindicatos, definición y tipos de sindicatos. Siguiente. Es un sindicato. Es bueno saber qué cosa es un sindicato, ¿ya? Por eso que he empezado más o menos a hacer la mención de qué cosa es un sindicato. O sea, significa para la defensa y para la justicia, para nosotros, ¿no? En realidad es un sinónimo de unión y es un sinónimo de justicia. Eso es el sindicato, ¿ya? El sindicato además es una agrupación voluntaria, compañeros. Nadie les coacciona, nadie los obliga. No puede hacerlo ni el Estado ni nadie, ni los empresarios. Y por eso que es una organización voluntaria de los trabajadores basada en principios de clase para la defensa de sus derechos sociales y humanos. Y cuando hablo de principios de clase, existen 5 principios básicos que tiene el sindicalismo. Uno es la unidad sindical, la solidaridad, la defensa de los intereses de los trabajadores, la democracia sindical y la independencia política de clase. Son principios básicos que tienen todos los sindicatos y que hay que respetar, ¿no? De igual manera, es una organización viva que tiene por objeto buscar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Ese es el verdadero sentir también del sindicato. Y además, tal como decía José Carlos Marriate, que nos dejó esta organización, el sindicato es una herramienta de lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. De igual manera, el sindicato
no es solo una organización que representa el trabajo asalariado como agente económico, a través de la contratación colectiva de la fuerza de trabajo, sino un actor social que expresa la identidad social de los trabajadores en su conjunto, que se relaciona, por tanto, con el resto de los actores que interactúan en el sistema de relaciones laborales. Puede ser con el Estado, puede ser con los empresarios, es más, inclusive con la propia comunidad y sus organizaciones sociales. El sindicato es una respuesta defensiva en un momento de dominación histórica y social de la burguesía para lograr reivindicaciones materiales, incremento del salario, pensión, vacaciones, mejores condiciones físicas de trabajo, entre otras. Sin embargo, su función está estrechamente vinculada con la producción de la sociedad capitalista existente el día de hoy. ¿Para qué sirve el sindicato? Sirve también para defender y establecer un trabajo digno con justicia social y mejores condiciones de vida y de trabajo. Sirve también para formar mejores hombres y mujeres basados en honestidad y práctica de lucha consecuente en la defensa de su clase. Eso que acabo de mencionar último es sumamente importante. Aquel que pertenezca a un sindicato y quiera ser parte de un sindicato, lo primero que tiene que tener presente es que tiene que ser, como se dice, el mejor trabajador en una empresa. Tiene que ser ese tipo de ciudadano honesto, disciplinado, ¿no? Justamente para que no cometa pues los errores y lo despidan, porque a veces nos despiden por pequeñas cosas y eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y tratamos de que el trabajador sea, digamos, sindicalizado, sea un ejemplo en el centro de trabajo. Y esto nos permite fortalecer la institución y poder justamente reclamar lo que tengamos que reclamar cuando presentemos un pliego de elecciones. ¿Qué leyes o normas se usan? Tenemos, por ejemplo, hoy en día la Constitución de 1993, aún a pesar de que estamos pidiendo que se cambie esta Constitución por otros aspectos que nos afectan a nosotros y a la ciudadanía. Y, por ejemplo, ¿no? El artículo 2 de esta Constitución habla de los derechos fundamentales de la persona y de que toda persona tiene derecho a lo siguiente, ¿no? En el numeral 2 de esta Constitución tenemos derechos, por ejemplo, a la igualdad de la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Lamentablemente, como podemos ver, eso no pasa en la realidad. Muchas empresas no hacen caso, pareciera que esto fuera letra muerta para ellos. Es más, al Congreso no le importa absolutamente nada ni al gobierno. En el numeral 13 de esta Constitución, de igual manera, se hace mención que tenemos derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por disolución administrativa. ¿Esto qué quiere decir, compañeros y compañeras? Quiere decir que nosotros no solamente voluntariamente podemos hacer nuestras asociaciones sindicales, podemos afiliarnos, podemos desafiliarnos, podemos disolverlos si queremos. Esa es voluntad nuestra como trabajadores, nuestra. Nadie nos la puede quitar. Es más, inclusive para disolverlas, tendríamos que incumplir los requisitos que ella requiere, que seguramente posteriormente le voy a mencionar cuando ya entremos a lo demás. Entonces tendríamos que tener esa falta de requisitos, ¿no? Y de igual manera, no lo puede hacer la parte administrativa del Estado, en este caso es el Ministerio de Trabajo, sino que tiene que disolverse todavía por una sentencia del Poder Judicial. O sea, no es sencillo disolver un sindicato. Otra norma que tenemos los trabajadores del sector privado, en especial los trabajadores de igual manera telefónicos, es justamente esta norma que es el Decreto Supremo 010, ¿no? TR, que viene a ser, que aprueba prácticamente el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 25593. Esto es para el sector privado. Y en esta norma tenemos, por ejemplo, en el título 2 de la libertad sindical de este texto único ordenado de la ley, ¿no?
El artículo 2, que tal igual como en la Constitución, hace mención de lo siguiente. El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. O sea, quiere decir que nuestra organización sindical, basado en la ley y basado en la Constitución, lo que hace cuando presenta un pliego de reclamos es tratar en lo posible, ¿cierto?, de que los niveles de bienestar social, económico y social que deban tener él y su familia, ¿no?, prácticamente se eleven, tan igual como se elevan las ganancias de los empresarios y del capital. En el artículo 3 tenemos, por ejemplo, que la afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato o impedirse de hacerlo. Entonces, en esto tenemos pues que nosotros los trabajadores somos los únicos que prácticamente desarrollamos este tipo de afiliación, o afiliación, ¿cierto?, disolución si queremos, pero eso nos corresponde a nosotros, estrictamente a nosotros. Otra parte de la norma, que es el artículo 4, también menciona lo siguiente. Es bueno que se sepa, compañero, porque a veces uno, si no sabe esto, no se puede defender cuando lo ataca. Dice que el Estado, los empleadores y los representantes de unos y otros deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coartar, restringir o menoscabar en cualquier forma el derecho de sindicalización de los trabajadores y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que esto constituye. Esto, compañeros, es bueno que ustedes sepan por qué. Porque a veces hay empresas que también usan a los trabajadores para hacer sindicatos paralelos, sindicatos amarillos. Agarran trabajadores que no solamente no defienden sus derechos, lamentablemente, y de repente desconocen esta parte también, en la cual eso no se debe hacer. Están en realidad infringiendo, están cometiendo un delito, que si esto fuera penal seguramente que los mandaría a la cárcel, pero lamentablemente son aspectos solamente administrativos. Por eso que las leyes deben cambiar para disociar este tipo de actitudes que a veces cometen los empresarios. Entonces, cuando suceden estas cosas, están atentando con el derecho a la libertad sindical, con el derecho, ¿no?, prácticamente de asociación, que está dentro del marco de la libertad sindical. Y por ello que ni el Estado, ni los empleadores, ni nadie puede intervenir en este derecho de libertad sindical y de derecho de asociación, compañeros y compañeras. De igual forma, esto no queda solamente en el marco nacional. Tenemos también, digamos, convenios internacionales que vienen justamente desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente estos convenios nacen producto de que en esa época comenzaron pues a hacer uso y abuso de los trabajadores, prácticamente los tenían como esclavos. Entonces, ¿cómo se les podía proteger? Pues entonces lo que se hizo es a través de las reuniones prácticamente de los estados, se creó de que hubieran derechos internacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo. Y en esta Organización Internacional del Trabajo hubo un convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que está relativo al derecho a la libertad sindical y al derecho a la protección de la sindicalización. Fíjese el año 1948, o sea, no es de ahora. Lo que pasa es que estos convenios, para que puedan ser utilizados, digamos, por los trabajadores, por los sindicatos, el Estado tiene que, como se dice, adoptarlos. Usted tiene que haber un acuerdo para que los adopte y para que nosotros podamos usarlo. Si el Estado no lo hace, entonces no podemos usarlo. Pero en este caso, felizmente, tenemos adoptados y acordados estos acuerdos entre el gobierno, ¿no?, y la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 87 de la OIT. De igual forma, tenemos el convenio 98, ¿no?, que de igual manera se hizo el siguiente año.
que es relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Esto fue en el año 1949. Estos convenios internacionales han sido adoptados por todos los países asistentes a la 86 Conferencia de la OIT en el marco de una declaración de principios y derechos fundamentales del trabajo, al cual el Estado peruano se ha comprometido a cumplirlos en el año 1998. Entonces quiere decir, compañeros, que estos son aspectos que también podemos usarlos. La Organización Internacional del Trabajo no es un poder judicial, no es lamentablemente pues, una institución que podría decir vamos a, ¿no? A intervenir directamente. Ellos lo que hacen realmente son como una especie de consejerías que advierten al Estado peruano, no a las empresas, sino al Estado peruano, porque cada vez que comete un acto de esta naturaleza empresa, quien en realidad paga los platos rotos, como se dice, es el Estado. Y por eso las denuncias que se hacen en este nivel se ven año a año en la Organización Internacional del Trabajo y por ahí salen justamente las denuncias en contra del Estado peruano y su desprestigio. Entonces, esto es bueno utilizar también para defender, porque los estados se cuidan, salen allá, van inclusive a la misma organización de la OIT a hablar pues como que todo no pasara nada acá y todo estuviera muy bien. Ya hemos escuchado, quienes hemos escuchado al ministro de Trabajo actual, vemos pues, que realmente miente, ¿no?, sobre lo que se está haciendo acá en el Perú con los sindicatos, ¿no es cierto? Y se está interviniendo, tal como se ha hecho, por ejemplo, con el tema del decreto 014 de 2022 que decretó el presidente Castillo. Han demandado, quieren prácticamente a través del Congreso inclusive derogarlo. Y de igual manera pasa, por ejemplo, con el decreto 001, que es un decreto que de alguna manera trata de regularizar lo que es la tercerización laboral, ¿no?, que prácticamente aspectos que no sean parte de su producción, simplemente no tengan trabajos temporales o de terceros. Entonces son aspectos, por ejemplo, ¿no?, que los tomo en cuenta como un ejemplo para que vean ustedes, por ejemplo, en realidad, cómo de alguna manera este tipo de cosas también se pueden demandar, ¿no?, al Estado peruano en esta organización internacional. ¿Cuáles son los tipos de sindicatos que tenemos en el país? Los tipos de sindicatos que tenemos en el país son varios, ¿ya? Uno es el sindicato de empresa, eso está en la ley, por si acaso, de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 5. Siempre es bueno que revisen ustedes eso, porque si no, yo les puedo explicar todo esto, y lo que ustedes deben hacer es, aparte de la diapositiva que de repente seguramente les van a entregar, ir a la norma, leer no solamente esa parte, seguramente ahí van a ver otras cosas más que son importantes, para que ustedes también tengan, mejor dicho, deban saber hacer uso de esta norma en lo que ustedes puedan corresponderle como derecho, por ejemplo, como el caso de las licencias sindicales, el caso de las cuotas sindicales. Es bueno enterarse, ¿ya? Y en este aspecto, los sindicatos de empresa, para uno formar un sindicato de empresa, por ejemplo, si usted tiene un amigo, un familiar que trabaja en otro lado, que está desprotegido, que le cuenta, por ejemplo, que están abusando de él, que no le pagan la gratificación, que no le pagan tal cosa y no tienen cómo reclamar, y a veces uno o quiere pedir un aumento y a veces cuando uno va y pide un aumento, lo que sucede es que la empresa siempre le promete, le dice, oye, trabaja un poquito más, ¿qué te parece? 3 meses más, a ver, quiero ver cómo avanzas, y al final nunca te viene un aumento. Entonces, y por eso que es importante saber, ¿no?, indicarle a las personas que desconocen que existe, pues, que se puede crear un sindicato, ¿no?, con las leyes que tenemos, y de esta forma necesitamos, por ejemplo, en los casos de las empresas, 20 trabajadores con, ¿ya? Con 20 trabajadores como mínimo nosotros podemos hacer una asamblea general, y en esa asamblea general elegir a nuestros dirigentes, aprobar nuestro estatuto, ¿cierto?, y comunicar a la empresa, y de igual manera comunicar al Ministerio de Trabajo, y con eso tenemos establecido un sindicato de empresa. De igual manera, tenemos otros tipos de sindicatos que son más grandes. Este tipo de sindicato que le acabo de hablar de la empresa, también se denomina sindicato de primer grado, ¿ya?
En este caso, de este otro sindicato de actividad, ya es un sindicato de segundo grado y que son formados por trabajadores de profesiones, especialidades o oficios diversos de 2 o más empresas de la misma rama de actividad y se forman con 50 trabajadores como mínimo. Por ejemplo, así como el sector de la FEFIMAP, sector de la industria, diversos sindicatos, diversos trabajadores, ¿no es cierto?, que se juntan y pueden formar con 2 sindicatos hoy en día, prácticamente con 40 trabajadores, pueden formar un sindicato. No los estoy inventando. Acá hagan ese tipo de sindicato. Lo que debemos hacer es cuando formamos un sindicato es no llegar a, en empresa, por ejemplo, no tener 20, sino tener más, 30, 35, más, para ir fortaleciendo. ¿No? Los sindicatos pequeñitos tampoco se pueden defender. De igual manera suceden en estos tipos de sindicatos de segundo grado, que son de actividad, ¿no es cierto? Si juntamos solamente 2 sindicatitos con 40 personas, no va a servir de nada. Tendríamos que juntar por lo menos siquiera pues unos 20, unos 30, ¿no? Y de repente con mayor cantidad de afiliados de esta manera va a servir de mucho. Pero lógicamente para que nazca una institución como un sindicato de actividad, que puede ser una federación, se puede formar con 50 trabajadores o un sindicato nacional, ¿ya? Y para ser un sindicato nacional necesitas no solamente que esos 50 trabajadores como mínimo trabajen en una sola región, debemos tener mínimamente otra región. El sindicato de gremio, de igual manera, también puede ser formado por diversos trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad y también se forman con 50 trabajadores por mínimo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el sindicato de construcción civil. El sindicato de construcción civil es un sindicato que agremia un conjunto de trabajadores que están por comités inclusive, ¿cierto? Comités sindicales, pero además por sindicato. Tienen el sindicato de Lima, el sindicato de Callao, el sindicato de X ciudades y distritos, y eso hace pues, y a nivel nacional ya hace que este sindicato sea un sindicato bastante fuerte, grande, igual como son los sindicatos mineros y otros, ¿no? Siguiente lámina. Y después, el otro sindicato que tenemos, que es un sindicato interesante, les digo, a mí me interesan los tipos de sindicatos, que son sindicatos de oficios varios, que son formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades, que trabajan en diversas empresas o de distinta actividad, cuando en determinado lugar, provincia o región, el número de trabajadores no alcanza el mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo y se forman 100 trabajadores. Miren, este tipo de sindicatos en realidad servirían de mucho, porque hoy en día tenemos trabajadores, por ejemplo, yo vivo en San Juan del Lurigancho, y en San Juan del Lurigancho pues hay carpinteros, pintores, ¿no? Mecánicos, cerrajeros, no sé, diversos trabajadores, tal como dicen, de varios oficios, de diversas especialidades. Uno los puede contar, y con un mínimo de 100 ya está formando un sindicato. El tema es que como son diversos trabajadores de diversas especialidades, diversas cosas, es a quién le presentamos el pliego de reclamos, ¿cierto? Entonces, este es un sindicato interesante porque, por ejemplo, yo presentaría este pliego de reclamos a la municipalidad o a la municipalidad del lugar donde estoy. ¿Para proveerme de qué? Para proveerme de un lugar de trabajo, o de darme facilidades tributarias, no sé, en fin, X cosas que uno podría conseguir. De igual manera, presentaría al Estado peruano para tener pensiones, por ejemplo, porque no tengo, pues seguramente no tengo. Y el Estado comienza a crear pensiones de otro tipo, ¿no? Y aparte que yo podría tener cotizar a mi pensión, o sea, formalizar en todo caso, formalizarme como trabajador también. Entonces son aspectos que sería bueno tomar en cuenta este tipo de sindicatos de mucha importancia. Bueno, estos más o menos son los tipos de sindicatos, y estos sindicatos últimos que le acabo de formular, por ejemplo, el sindicato también de las confederaciones que se forman como federaciones, son sindicatos
como la CGTP, que son de tercer grado. Y hoy en día, de igual forma, pueden formar una federación con no más de 2 sindicatos, que no es bueno, porque eso en realidad genera, pues, digamos, una atomización en lo que se debería hacer la defensa de los trabajadores como un sindicato. Uno de nuestros deseos como CGTP es que hubiera una sola central, pero lamentablemente todos quieren, como se dice, ser cabeza de ratón y cola de león, y eso hay que tratar de evitar. Muchas gracias. Si hubiera algunas preguntas, dispuesto a las preguntas para poder contestarles. Sí, muchas gracias, señor Moisés. Con relación al tipo de sindicato, federación o confederación, cuando se habla por negociación de rama, ¿es únicamente exclusivo para una confederación, sindicato, o algo especial cuando hablamos de negociación por rama? ¿Cuál es la importancia en el sentido de hacer una negociación por rama y sobre todo en nuestros sectores de telecomunicaciones? ¿O hay ejemplos de ello? Muy buena pregunta, compañero. Me parece que es una pregunta importante para explicar ampliamente qué podemos hacer ahí. Miren, nosotros como central, como CGTP, justamente hemos presentado una plataforma de pedidos, una agenda laboral, le llamamos, de 26 puntos al Estado, a través del ministro de Trabajo. Y dentro de esos pedidos, aparte de lo que ya hemos solicitado, el salario mínimo, por ejemplo, el tema de las pensiones dignas y otros, justamente hemos presentado este tema de los pliegos por ramas de actividad para el sector privado. ¿Y por qué lo pedimos? Porque en realidad los pliegos por ramas de actividad del sector privado ya han existido en épocas anteriores al gobierno de Fujimori. Ustedes, como sabrán, en el gobierno de Fujimori prácticamente los cambios en la legislación que se dio, prácticamente se eliminó los pliegos de rama de actividad por las normas que se dieron, porque son normas que te dificultan hacer este pliego por rama por gremio. Hoy en día te piden un conjunto de requisitos. Por ejemplo, si tú quieres presentar un pliego por rama, ese pliego que lo presentas al Estado tiene que presentarlo a todas las empresas. Imagínense un sindicato que tenga, pues, 160 empresas, 890 sindicatos. O sea, tiene que presentarle a todos. Y en diferentes partes del país, porque entiendo que es un sindicato nacional, de tercer grado. Entonces, por eso consideramos que es necesario que se cambie este tipo de legislación, que el Estado tome en cuenta justamente el verdadero derecho y libertad sindical. El verdadero derecho y libertad sindical. Porque dentro del derecho de libertad sindical también está el derecho de negociación colectiva. ¿Y qué mejor de hacer una negociación colectiva, de un pliego por rama de actividad que agruparía, por ejemplo, a todos los trabajadores de la comunicación, por ejemplo, en este caso hablando de ustedes, no solamente telefónicos, de repente diarios y otros, ¿no es cierto? Y podría hacerse un gremio mucho más grande. Y ese pliego, por ejemplo, podría, tal como hoy en día está la norma que se ha dado para el sector estatal, o la negociación colectiva estatal, igual habría una negociación colectiva por rama de actividad o por gremio, ¿no? Esto implicaría que se formara de igual manera, ¿cierto?, entre los trabajadores, por ejemplo, de Telefónica, con los representantes de los medios de comunicación, para que de esa manera establecieran, por ejemplo, un pliego de rama de actividad, ¿no? Eso ¿qué cosa le favorece al Estado? Le favorece a las empresas, le favorece en lo siguiente. Por ejemplo, los empleadores no necesitarían, pues, hacer tantos pliegos de reclamos, gastar tantas horas hombres con tantas comisiones negociadoras, ¿no? Sino una sola comisión nacional, tal como tiene Construcción Civil, y que establece con CAPECO, por ejemplo, sus soluciones año a año del pliego de reclamos. No genera mayores conflictos,
se entienden de la mejor forma, ¿no? Y de esa forma estamos evitando justamente, como les manifiesto, ¿no?, que las empresas no pierdan horas de trabajo con buenas obras. Es una cosa sumamente importante en el país. Claro, además, es cierto pues que una organización de rama de actividad, una organización de tercer grado, prácticamente agrupa, unifica y fortalece el sindicato. Seguramente eso debe ser un poco el tema que los asusta pues a estos señores. Y yo no sé realmente por qué se asustan, porque en realidad en el tema justamente en la parte justamente del derecho del capital y el trabajo, lo que tenemos pues, entre el capital y el trabajo es el tratar en lo posible de que justamente ambos ganemos, o sea, ganan ellos con su capital, invirtiendo en su maquinaria, ¿no es cierto? Pero también los trabajadores, o sea, los trabajadores no somos cosas. Los trabajadores somos seres humanos que deberíamos tener la mayor importancia de las empresas, porque somos los que prácticamente elaboramos las cosas, ponemos nuestra manualidad, nuestra intelectualidad para que ellos justamente produzcan. Si no, no podría hacerse eso. Entonces, ¿qué nos puede decir en relación a la estructura de un sindicato, ¿no? Nosotros vemos sindicatos que, por ejemplo, el nuestro no tiene un presidente ni un secretario general. Sin embargo, la CGTP tiene un presidente y un secretario general. O sea, ¿en qué se puede realmente, qué se puede considerar para poder formar un grupo de dirigentes que de alguna forma un poco constructivo del sindicato? Ya. Miren, este es un tema que sería bueno tocarlo también, pero es un tema que a veces hay que tocarlo para que aprenda la gente lo siguiente. Miren, este es un tema que tiene que ver con la función. Muchas veces uno es dirigente y ¿qué cosa pasa? No lee su estatuto. Y cuando uno lee su estatuto, porque ahí están sus funciones, pero además, aparte de sus funciones, puede pedir asesoramiento sindical de los dirigentes nacionales, ¿no?, para orientarlos. No sabe qué cosa hacer. Y en cuanto a la pregunta de la presidencia o la secretaría general, bueno, ambas, si bien es cierto, tienen, a ver, dependiendo de lo que diga el estatuto, va a predominar quién es el que manda entre el presidente y el secretario general. ¿Quién es el que manda? En el caso de la administración, en el caso de la parte de la representación legal frente al Estado y frente a las empresas, ¿no es cierto? Y frente a toda autoridad, ¿quién es el que manda? ¿El presidente o el secretario? Unos usan al presidente como lo máximo y otros usan al secretario general. Y al presidente lo usan como una parte política, ¿no?, de dar mensajes, de participar en diversos eventos también, o sea, apoyando el trabajo de la Secretaría General, ¿no es cierto? Y de igual manera hay una Secretaría General Adjunta, como es el caso de la CGTP, que justamente es la Secretaría que se dedica a ver todo el tema administrativo de la Secretaría, que no falten un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Que la central atienda al conjunto de sus afiliados, en fin, los aspectos que tengan que ver con la logística y los operativos. Pero en sí, la diferencia entre un presidente y un secretario general se define por eso. Porque uno es una parte, no decorativa, es una parte que acompaña al secretario general, porque no pueden haber dos haciendo lo mismo. Es como que tuviéramos dos presidentes de la República, y eso no se podría hacer. Siempre tiene que haber alguien que esté a la cabeza del movimiento sindical, del sindicato, ¿no? Y los otros, lógicamente, cumpliendo funciones distintas, ya sea de la organización, de defensa, de estadística, no sé, de seguridad social y otros aspectos que tienen las funciones en el caso del instituto. Pero en sí, normalmente si el sindicato desea, el presidente es el primero o el secretario general es el primero. Pues en eso no hay mayores cosas. Vieron ustedes, con respecto al contexto actual que debe darse en nuestro país, un ejecutivo y un legislativo totalmente desaprobados con el más del 90%.
organizaciones sindicales, ¿cuál es el rol que debemos cumplir? Por ejemplo, entendemos que hoy día la central convoca nuevamente una movilización a las 4 de la tarde en Plaza 2 de Mayo. ¿Por qué el trabajador debería o debe de participar en estas convocatorias? Porque nos dicen muchas veces que hay que meternos, porque no reclaman, son temas políticos que ven. Ustedes vengan por temas sociales. Cuando entendemos que de estas instancias hacen normativas políticas y laborales en las cuales estamos incluidos. ¿Cuál debe ser ese rol del trabajador en estas convocatorias? Bueno, muy buena su pregunta, compañero. Miren, es bueno aclarar algunas cosas, ¿ya? Primero, a ver, nosotros los seres humanos somos animales políticos, ¿ya? El problema es que si nos quitan la política, quiere la presidenta Dina Boluarte, simplemente nos quedamos en animales, y eso no puede ser. Y la política tiene que ver, está relacionado con el tema del reclamo, o sea, con el tema de las cosas que tú quieres hacer para desarrollar este país. Y no hay que tenerle miedo, al contrario, los sindicatos, por el contrario, más allá de nuestros aspectos que nos norma la ley, ¿cierto? No dejamos de ser ciudadanos. Y el sindicato, bueno, su rol, lógicamente, si bien es cierto, ¿no?, es luchar por el bienestar, por defender los derechos laborales de los trabajadores, ¿no es cierto?, por mejorar la situación de ellos y sus familias en las empresas, ¿no? Y seguramente a nivel nacional, cuando son sindicatos de carácter nacional. Sin embargo, no pueden quedarse fuera, ¿no?, de decisiones que, tal como se ha mencionado, pues toma el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo contrario a ellos. Por ejemplo, si hay una política laboral que prácticamente perjudica al trabajador, y eso está metido en la política, ¿cómo un sindicato no se le expresa? O sea, ¿cómo no va a decir oye, no, yo no quiero que haya pues, trabajos temporales de 5 años? ¿Se imaginan ustedes trabajos temporales de 5 años? O sea, ¿cómo es eso de temporales de 5 años? Nos parece hasta contraproducente, ¿cierto? O trabajos de terceros. Siendo una empresa que debería favorecer a sus trabajadores primero, resulta que no los favorece, ¿no?, y genera pues un servicio en otra empresa y le quita utilidades a los trabajadores. Entonces, ¿cómo decimos que no se cambie eso? ¿Dónde se cambia eso? Eso se cambia pues en el Congreso de la República. Eso se cambia, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo. Entonces, si yo me voy a limitar solamente a ver una parte administrativa de lo que tengo que resolver, lo político me va a terminar prácticamente de aniquilar, porque lo que se quiere con esto, cuando se le escucha a Dina Boluarte, es pretender mentirle a la población que todo lo que se hace en el país no se hace con la política. Y todo está hecho con la política. A ver, para mejorar el agro, ¿por qué se hace? Con una política de agro. Para mejorar la economía, ¿por qué se hace? Con una política económica, a partir del Ministerio de Economía y Finanzas. Para mejorar lo laboral, ¿dónde se mejora eso? Lógicamente, con planteamientos, ¿no?, desde el Ministerio de Trabajo. O sea, propuestas del Ministerio de Trabajo que van a ir al Congreso, que son políticos, y que lógicamente cuando se hace el Consejo Nacional del Trabajo, justamente ahí se plantean las cosas, los cambios que queremos, por ejemplo, la elevación del salario mínimo. Eso es una cosa política, eso no es una cosa política. Es una cosa política, pero a la vez es una cosa social. O sea, entonces, mal hace la señora Dina Boluarte en quererle mentir a través de estos medios de desinformación al país, ¿no es cierto?, en decirle pues que no se metan en la política, ¿no?, que pidan de temas sociales, ¿no? Y el problema no solamente son temas sociales, ¿no? Hay un nivel de represión fuertísima, donde prácticamente se aplica ya es una dictadura cívico-militar, ¿no?
prácticamente que quiere aplicarle a los ciudadanos que protestamos, que si bien es cierto, hemos votado en unas elecciones, pero no le hemos dado un cheque en blanco a nadie, menos a esos congresistas que no representan a nadie, prácticamente como funcionan ustedes, con más del 90% de la población no está de acuerdo con lo que están haciendo. No están de acuerdo con querer privatizar la salud, no están de acuerdo con querer privatizar las pensiones, no están de acuerdo con querer privatizar la educación. Entonces, ¿cómo no intervenimos en política los ciudadanos? A ver, yo tengo mis hijos, están estudiando, y tú le vas a dar dinero a las escuelas privadas. Mi salario no me alcanza para poder meter a mis hijos en universidades privadas. No tengo 2 trabajos, 3 trabajos en el país, como si estuviera al frente, voy y obtengo un trabajo. Entonces, hay cosas que se hacen, ¿no? Como se dice, descabelladamente por parte del Congreso, ¿no? Y que lamentablemente tiene una lucha del Ejecutivo y esta presidenta, ¿no? Que en realidad prácticamente está gobernando a espaldas de la población y lo que realmente le reclama. Prácticamente desarrollo en el agro, desarrollo en la industria, desarrollo en la educación. ¿Por qué? Porque si no tenemos nada de eso, simplemente este país va a ser peor de cómo está. Hola, buenos días, una consultita. Sí, dígame. Hola. Buenos días, compañeros. Prácticamente se nota que a la fecha todos los trabajadores, todas las agrupaciones sindicales, confederaciones y demás, estamos siendo meros espectadores del tema político. Y quería consultarle si a través de la CGTP ya no se ha hablado de un partido político de los trabajadores, porque así como vamos, pienso que siempre vamos a estar supeditados a la política, como usted bien lo ha dicho, y ya tendríamos que haber pensado en formar parte, ¿no?, de la toma de decisiones. ¿Se ha pensado esa posibilidad o tenemos alguna restricción legalmente, digamos? A ver, miren, la CGTP no es la primera vez que tiene una mirada sobre ese aspecto, ¿ah? La CGTP la tiene siempre. Miren, la CGTP justamente cuando convoca al conjunto de las instituciones, estoy hablando sociales, los sindicatos, el sector agrario, los campesinos, en fin, los intelectuales, los partidos políticos y todo lo demás, lo que hace es tratar en lo posible de que todos se agrupen y se hagan un frente. Porque como pueden ver, la CGTP no es un partido, la CGTP es una organización sindical y su rol como sindicato es justamente defender los intereses de los trabajadores agrupados en esta organización sindical. Y el tema del partido de los trabajadores es importantísimo, ¿no? Pero imagínate cuál sería la actitud de los trabajadores. Tendríamos que tener ahí de repente que nuestra estructura diga que no solamente son los trabajadores, tendrían que ser algunos más, porque trabajadores somos todos. Trabajadores el profesional, trabajadores el autónomo, trabajadores, es un conjunto, ¿cierto? Ya, pero somos todos. Seguramente quien va a participar en la política también trabaja, entiendo yo. Entonces es un partido que agrupa a mucha gente. Lo que tenemos que tener en cuenta, compañeros, es que deberíamos tener un partido de clase, o al menos un frente de clase. Un frente de clase que determine que realmente ese frente tenga como ideología defender a su clase, para que desarrolle hacia más, ¿no? En realidad, ese debería ser el primer criterio, porque entendemos que quienes vamos a agruparnos en este partido, seguramente vamos a ser un conjunto de gente que no tenemos bienes de producción, que dependemos de nuestro trabajo, ya sea manual o intelectual, y que a su vez, ¿no?, lógicamente, seguramente habrá pues intelectuales, un conjunto de personas que podríamos generar una plataforma programática, ¿no?, que indique lo siguiente, ¿no?, que indique que este país necesita pues no seguir vendiendo piedras, no seguir exportando
productos y manufactura. Necesitamos hacer productos elaborados, ya lo hacíamos antes, ya estábamos en la época de Velasco, si mal no recuerdo, ya se estaba ensamblando autos, ensamblando refrigeradoras, en fin, hoy en día no tenemos nada de esto, el sector metalúrgico se ha ido abajo. Y este tipo de gobiernos lamentablemente no permite eso. Importante lo que mencionas del Partido del Trabajo, pero más allá del nombre que sea el Partido del Trabajo de los trabajadores, yo creo que lo que tendríamos que hacer es agruparnos todo y no poner, como se dice, en primer lugar al caudillo porque eso hace daño. Lo que tenemos que tener es un conjunto de compañeros honestos, consecuentes, probados en su lucha, probados en su comportamiento, que no tengan rabo de paja, porque imagínate tener un gobierno, o sea, en realidad lo que debemos tomar es la dirección del gobierno, mínimamente siquiera. Estamos hablando de la dirección del gobierno, dentro de un sistema capitalista, ¿no? Porque eso por ahí tendríamos que empezar, por la primera parte del abecedario, social y político. Entonces, eso sería importante tenerlo en cuenta. Si nos agrupamos y nos juntamos con esas miras, en el sentido de que este país salga adelante, como decía Mariátegui, un Perú dentro de un mundo nuevo, importantísimo sería dejar todas las taras que tenemos a veces, ¿no?, de enfrentarnos entre nosotros por pequeñas cosas y mirar el futuro del país hacia adelante. Pues, son Vicente, de repente un poco para ya culminar. ¿Nos puedes sintetizar en pocas palabras cuál es el rol fundamental de la CGTP o cuáles son los fines fundamentales de la CGTP que contribuyan a la defensa de los intereses de los trabajadores y al desarrollo del país? Mire, su rol fundamental, tal como lo he mencionado, es defender los intereses. Por eso tiene principios. Tiene el principio de la unidad, que significa fortalecer, unificarse, ser un sindicato mucho más grande, ¿no? Ser uno solo, si es posible. Ese es uno. Practicar la solidaridad, o sea, apoyarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, ayudar a todos los que podamos, ¿cierto? Hay un dicho que dice, haz bien sin mirar a quién, y esa debería ser una práctica nuestra. El tema, por ejemplo, de la defensa, hay que defendernos todos. Y para defendernos tenemos que lograr algunas otras cosas. Y tenemos que lograr, por ejemplo, mire, por ejemplo, hoy en día en el país no lo pueden despedir. O sea, si la gente piensa que no lo pueden despedir, es una gran mentira, ¿no? Estando sindicalizado, no estando sindicado, siempre pueden despedir. Yo paso 2 cartas notariales y ya estás en la calle. Y otra cosa es que tú regreses por un despido, por fraude laboral, lo que sea, ¿no? Pero despedir, facilísimo. Estamos desprotegidos. No es como dicen otros abogados de las empresas que no, mucha la estabilidad laboral acá es terrible, ¿no? Es una gran mentira. Entonces, por ejemplo, son cosas que el sindicato tiene que ver. Y para defender eso, lógicamente, esa partecita de la norma que le acabo de hablar, debe ser una sola carta, y la otra, la sentencia del juez. Y mientras eso no sabes. Esa es una forma de defender. Ese es el rol de defender, ¿no? Y de igual manera, tienes el tema de la democracia sindical. Mira, hoy en día, en realidad, todo lo que ha pasado, todo lo que pasa en el país, no respetan nada de lo que hemos votado nosotros, se han posesionado del poder, y en el caso del sindicato lo que tienen que aprender es una democracia, a respetarse entre todos nosotros. Si alguien ganó, pues se ganó. Si alguien acordó que hay que hacer, bueno, eso hay que respetarse, es la democracia sindical. La mayoría respeta a la minoría, y la minoría obedece el mandato de la mayoría. Así tiene que ser. Si no lo respetamos y no practicamos eso, por eso que el rol de la CGTP enseña eso. Y de igual manera, la independencia política que debe tener la CGTP. Cuando hablo de independencia política, no es que tú no estés pensando que no sea un partido de los trabajadores, sea un frente común, en fin, no. La independencia política hay que entenderla desde el punto de vista, ¿no?, que en la organización sindical todos tenemos diversos pensamientos, diversos temas de opinión. Tenemos de repente, queremos sentarnos cuál ideología, algunos creerán pues, en las ideologías socialistas, otros en las ideologías capitalistas, no sé, otros tendrán ideas anarquistas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, todos esos que estamos dentro del sindicato,
No somos un partido. Por eso digo que no somos un partido. Por eso cuando hablamos de independencia política y clase, el sindicato no debe ser mandado por ningún partido, sino su línea sindical de clase que tiene que dar es por la defensa de sus intereses. Ese es su rol. Defender sus intereses de los trabajadores. Ese es su rol. Creo que hay una pregunta de Guillermo Tinta, creo. Guillermo, ¿tienes una pregunta? Levanta la mano. Buenos días. Tinta de la Casa del Pueblo. Buenos días. Buenos Buenos días. Escuché la pregunta, la última pregunta, y me parece muy voluntarioso la idea de un partido dentro de la CGTP, pero así como nos estamos capacitando hoy, perdemos la oportunidad ante el avance tecnológico y la CGTP y las centrales, todas las centrales sindicales de médicos, trabajadores, bueno, en fin, en general, perdemos la oportunidad de prepararnos, porque la tecnología avanza y nuestra estabilidad laboral se va desapareciendo. Lo que quiero encargar a los líderes y lo que quiero encargar a los jóvenes que van ingresando al sindicalismo, que observen que la tecnología nos va retirando, nuestro puesto de trabajo nos van retirando, y para eso tenemos que usar la palabra reconversión. Parece que en la CGTP, mi opinión muy personal, no han captado lo que la palabra reconversión. O sea, debemos estar preparándonos, debemos estar creando escuelas, debemos hacer convenios con las universidades, con los institutos, debemos estar reconvirtiendo nuestra mano de obra. Hay mucho para ampliar, para decir qué universidad es mejor o qué es regular. Bueno, eso no estamos en el tema, o sea, no es mi punto de vista ni recomendar nombres, pero sí, esa palabra reconversión es la que se ha olvidado en nuestras centrales sindicales. Eso es todo. Sí, agradezco su pregunta. Mire, a ver, en primer lugar aclarar lo siguiente. En ningún momento he dicho que dentro de la CGTP hay que formar un partido. No, eso no, porque eso iría contra uno de sus principios, que es la independencia política de los trabajadores, ¿ya? Lo que he dicho es que la CGTP puede aportar con ideas, con trabajo organizativo, en fin, con un conjunto de cosas para tratar de lograr la posibilidad, ¿cierto?, de que se cree un partido o un frente político, ¿cierto?, quitando esas taras que he mencionado, de que yo soy primero, este va primero, este va segundo, esas cosas, ¿no? Y pensar en la población, ¿ya?, en lo que necesita la población. Y como has dicho tú, uno de esos temas son el tema de la educación en el marco de la reconversión laboral. También es parte de la tarea de la CGTP. Es más, lo que pasa es que a veces no se difunden un poco las cosas, y supuestamente la CGTP no tendría nada que ver con eso, no, por el contrario. Miren, una de las cosas que nosotros defendemos justamente cuando hay este problema de cambios tecnológicos y procesos que comienzan a ocurrir en las empresas, lógicamente lo primero que pedimos es que antes de que se despidan los trabajadores, si es que hay la posibilidad y se permite, lógicamente, porque a veces no quieren realmente, lamentablemente, no depende mucho de nosotros, porque si en lo externo las empresas no quieren que los sindicalistas sigan trabajando, el problema es que a veces, muchas veces no lo quieren mantener, digamos, en las empresas que a veces son parte de un corporativo. Entonces, y en eso sí pedimos que haya reconversión, porque no, el trabajador debe saber no solo una cosa, debe saber un conjunto de cosas. Yo al menos soy un trabajador que no me ocupé de solamente lo que yo sabía, traté de aprender lo demás, porque eso hace que tú tengas mayores opciones en el campo del trabajo. Y son cosas que también desde la CGTP se orienta y se aconseja. Y lógicamente este tema de convenios con instituciones técnicas y otros, es parte también de la tarea y del plan de la CGTP. Gracias. Sí, también te parece, Dani, también tenía una pregunta parecida a Dani. Sí, compañero, buenos días. Mire, yo he seguido ya mi maestría en gestión pública
Y dentro de uno de los trabajos que yo hice, estábamos tratando de evaluar ya el tema laboral respecto a la actualidad. Y créame que llegamos a una conclusión en la que lastimosamente por no llevar el paso perdón, por no llevar los objetivos, por no adecuarlos a nuestra actualidad, es que los gremios sindicales, es que la sociedad en común ha sido avasallada prácticamente por, primero, grupos empresariales; segundo, narcotráfico; tercero, otro tipo de crimen organizado. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si nos ponemos en la actualidad a ver la realidad nacional, cada uno de estos grupos que he mencionado tienen participación política en el Congreso. Entonces, creo que no nos vamos a de verdad hacer los ciegos y no ver nuestra realidad y no exigir, en este caso, a nuestra CGTP, que es la representante de todos los trabajadores, que también actualicen los objetivos, no nos quedemos atrás respecto a esta lucha, porque prácticamente es una lucha que ya trascendió netamente el tema al cual nos ocupamos y debemos, creo yo, de tratar de igualarnos por lo menos para llevar una lucha igualitaria, porque como lo dije anteriormente, actualmente somos meros observadores ya del tema político, y el tema político lastimosamente en nuestro país está venido a menos y está manejado por quienes he mencionado anteriormente, por todos esos grupos. Y de verdad, yo les agradecería si por A o B hay la posibilidad de ampliar el rango de acción de la CGTP, no sé, se dé de una vez, porque al ritmo que vamos, prácticamente vamos a ser meros observadores y no vamos a participar en temas que tienen que ver bastante en el futuro de cada uno de nosotros que somos los trabajadores. Gracias. Gracias. Mire, a ver, yo no creo que la CGTP seamos meros observadores, por si acaso. Yo lo escucho a cada rato al ingeniero Jerónimo, justamente atacando el tema de la corrupción que existe en el Congreso, de la corrupción en el Poder Ejecutivo, de atacar el tema de la seguridad ciudadana y, ¿cómo se llama? Y los temas que tienen que ver justamente con aspectos que lamentablemente están en nuestra sociedad. El problema está en que lamentablemente la CGTP no es, primeramente, no es un partido político. Segundo, lo que puede aportar seguramente será en tratar de agrupar al conjunto de todos nosotros, de todos aquellos que quieran luchar por un Perú nuevo. Pero además no solo eso, o sea, la CGTP lamentablemente pues, no tiene la capacidad económica de, no sé, para crear su propio diario, su propia televisión. Yo creo que si eso hiciéramos y tuviéramos esa posibilidad, podrían decirse que realmente estamos absortos de lo que está pasando. No es así. Justamente estas convocatorias que se están haciendo de lucha y que hoy día mismo se está convocando a una movilización más, implica pues que no está quieta, está haciéndolo, promueve eso, es parte del trabajo propio del plan de trabajo de la CGTP, tratar en lo posible de que despertemos conciencia, porque mire, uno de los problemas que tenemos es cómo despertamos la conciencia de los ciudadanos. Porque hay muchos ciudadanos que no piensan como nosotros, así que no hay que pensar que todos piensen como nosotros, ¿ah? Entonces lo que tenemos que ver es que lamentablemente tenemos una población que no se indigna frente a todo lo que pasa. Por la televisión yo veo asaltos, secuestros, lo matan a fulano, le roban el celular, no sé, miles de cosas. Y hasta ahora, ni siquiera con eso, el gobierno actúa ni la policía actúa. Entonces, compañeros, yo con esto quiero dejarles, de todas maneras, este criterio de que nuestra central está presente siempre. Por el contrario, si quieren ser parte nuestra, estamos participando en otro tipo de instituciones como es la Asamblea Nacional de los Pueblos, nos juntamos con un conjunto de organizaciones más, de ciudadanos,
y un Comando Nacional Comunitario de Lucha, ¿no? Es el CONUL que le llaman, creo, que también de igual manera tratamos en lo posible de ver cómo salimos al frente, y tal como ha sucedido en estos días, la ciudadanía ha tomado parte, de Lima al menos parte de cómo debe defenderse frente a este tipo de gobiernos, ¿cierto?, corruptos, que están ligados a las mafias criminales y del narcotráfico. Bueno, yo con eso terminaría, compañero, ya se me acaba la hora, así que les agradezco más bien su participación. Bueno, compañeros, ha sido el día de hoy la ponencia de organización sindical de parte de nuestro compañero Moisés Vega Romero, dirigente de la CGTP, parte del Departamento de Defensa de la CGTP. Así como el señor Moisés Vega, tendremos a otros dirigentes más de CGTP en el programa de las siguientes semanas. Bien, vamos a dar, como realmente está en el programa, vamos a dar 10 minutos de break para, a continuación, tener la participación del profesor Anderson, que ya se encuentra con nosotros para el tema metodología del discurso, ¿no? Metodología del discurso número 2. Bien, 10 minutos de tolerancia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.